la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es jueves y es día de Ecos de la 4T. En primer lugar, los saludo a todos ustedes que nos ven y escuchan y les damos una cordial bienvenida a uno más de este subprograma de Ecos de la 4T. En donde quiera que se encuentren, esperamos que estén teniendo una agradable tarde. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó usted bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco, y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que hablar o algo que decir, este es el mejor momento. Jerónimo Flores González en la conducción y en la producción, quienes hacen posible este programa, mis compañeros y amigos a quienes saludo, a Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela. Con mucho gusto se los llevaremos a todos ustedes. Y para este programa les hemos preparado que como siempre, mucha información que como siempre esperamos resulte de su interés y total agrado. Miren, vamos a tener el artículo de opinión semanal por parte de su servidor. Por supuesto que contaremos también con la participación de Andrea con su sección Andrea te lo explica. Y hoy también con nosotros estará aquí en el estudio el doctor en Derecho Antonio de Jesús Mendoza Mejía para platicarnos en esta ocasión sobre la situación actual de la educación en el país. Y no puede faltar la muy gustada sección de nuestro caricaturista Júpiter con su sección El Rincón de Júpiter. Los invitamos a que se quede con nosotros. En un momento ya comenzamos. Hola, gracias por estar aquí conmigo otra vez. Como ves, hoy no ando en el tren haciendo paradas en cada logro de la 4T. Y aunque en realidad seguiré hablándote de estos logros, quise hacer una parada larga aquí sentada para contarte sobre estos logros que hemos alcanzado como mexicanos, con datos duros y directos. Cada que nuestro país se acercan las elecciones e incluso durante las propias campañas electorales, los políticos de todos los partidos utilizaban o utilizan los programas de ayuda o de beneficios sociales, regularmente aquellos que implican dinero, para prometer prebendas, dádivas o algún otro beneficio económico si la población vota por ellos. Esta práctica era o es común, o como decía Gonzalo Vega en su obra La Señora Presidenta, prometer hasta meter, y una vez metido, al diablo lo prometido. Incluso el mismo Enrique Peña Nieto dijo que era parte de la cultura e idiosincrasia mexicana, donde incluía la corrupción. Pero hubo un punto de quiebre en el momento que llegó el gobierno de la 4T, ya que aquellos beneficios sociales a los que el presidente López Obrador había prometido se elevaron a grado constitucional, haciéndolos una realidad. Es verdad que algunos pocos ya existían, pero no eran, digamos, obligatorios. Eran como altruistas o humanistas. Pero entonces llegó la 4T que los estructuró, extendió y afianzó de manera legal y directa para aquellos sectores de la población más necesitada. Así que para que los conozcas, hablaremos de estos programas de apoyo social. Porque ya lo sabes, Andrea te lo explica. Esta semana el artículo de opinión semanal lo he titulado de la siguiente manera: La educación como motor de la transformación. Está más que comprobado que la educación constituye uno de los principales factores para el desarrollo y progreso de un país. A través de la educación, la población accede al conocimiento, dejando de lado la ignorancia. Es todo un reto para un país construir su propio sistema educativo debido a los grandes obstáculos que tiene que superar, desde cuestiones de idiosincrasia, filosóficas, económicas, etc. México, a nivel de su Constitución Política General, en el artículo 3, consagra como un derecho social del pueblo a acceder a la educación
dándole la finalidad de erradicar la ignorancia, así como de construir un Estado democrático como forma de vida. Como un derecho, pues, la población puede acudir a la educación preescolar, a la primaria, a la secundaria en forma obligatoria y gratuita, en tanto que a la educación media superior y superior también corresponderá al Estado impartirla por medio de las instituciones educativas y en este último caso debiendo ser de calidad y de forma gratuita en el ámbito público. Mientras que dicho derecho también permite que sea impartido por instituciones particulares, las que deberán de estar sujetas a las disposiciones legales y administrativas de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. En nuestro país, históricamente se han venido haciendo e impulsando grandes proyectos para actualizar el modelo educativo conforme a los avances en los campos sociales, científicos, tecnológicos, etc. Sin embargo, no obstante de que cuenta con el suficiente número de profesores, a juzgar por los integrantes del principal sindicato de la educación en el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, como parte importante de la educación básica, esto es, en la educación primaria y secundaria, pareciera ser que sigue mostrando deficiencias en la formación de los menores, aunque esta situación respecto de las deficiencias, por desgracia, también se presenta en los niveles de la educación media superior y superior. A pesar de tales situaciones, claro está que hay más aciertos que errores, y eso es lo que debemos de rescatar y cuidar. Todas las autoridades que están involucradas en el proceso educativo siguen haciendo su parte y poniendo su mejor esfuerzo en la preparación de la población. Por su parte, desde el gobierno federal se impulsa la educación mediante los programas y apoyos económicos que les entrega actualmente a los integrantes de las sociedades de padres de familia de la educación básica, y por lo que ve a la educación superior, ha creado una universidad, la Universidad Benito Juárez, en distintas poblaciones del país, en las que oferta determinadas profesiones acorde a su medio, y que acaba de anunciar que en este último tramo de gobierno únicamente va a ofertar la carrera de medicina para preparar a los médicos que el país requiere. Ahora mismo, por virtud de la pandemia sanitaria que azota al mundo y a nuestro país, vino a trastocar toda la vida educativa, dejando importantes problemas para las instituciones educativas, para los docentes y para los estudiantes. Sobre todo lo que tiene que ver con su formación y el rezago, que se espera que no tenga la consecuencia, por una parte, de la deserción importante de estudiantes y por otra, de ver generaciones perdidas de los estudiantes, principalmente de los futuros profesionistas. La educación significa, entre otras cosas, la transformación de un pueblo. No queda más que hacer votos para que nuestro país supere todos los problemas en el ámbito educativo y con ello alcance una verdadera transformación con desarrollo y progreso. Gracias. Uno de los primeros programas que se echó a andar con el gobierno de la 4T fue el de las pensiones para personas con discapacidad. La pensión de las personas con discapacidad permanente está dirigida a personas a partir de 0 a 64 años de edad. Este es el programa de la Secretaría de Bienestar que tiene el objetivo de mejorar el ingreso económico de las personas con discapacidad. Las beneficiarias de esta pensión reciben un apoyo económico de 2,800 pesos bimestrales a través de su tarjeta del Banco del Bienestar. Por cierto, si te preguntas por qué solo hasta los 64 años, pues porque a partir de los 65 se puede acceder a la pensión de los adultos mayores. Pero no nos desviemos y sigamos con la de las personas con capacidades diferentes.
El programa fomenta la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad permanente. Con esta pensión, el Gobierno de México refrenda su compromiso firme para eliminar las barreras de exclusión, discriminación y racismo que enfrentan millones de mexicanos y que no les permiten ejercer plenamente sus derechos económicos y sociales. A principios de este año no solo se logró la meta del presidente, sino que se superó. Hoy son 1.018.628 personas con discapacidad las que recibieron su pensión en el mes de enero de 2.800 bimestrales. Si necesitas esta pensión, entra en el portal del Gobierno Federal para saber si eres aplicable y cuáles son los requisitos para obtenerla. Gracias por continuar con nosotros. Y hasta aquí en el estudio, el doctor en Derecho Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Maestro, buenas tardes. Gracias por la invitación, profesor. Por el contrario, como siempre, bienvenido y con el gusto de poder pensar, escucharlo, reflexionar, hablar, platicar. Claro. Oiga, maestro, veníamos platicando el programa anterior sobre la educación. Así es. Su situación actual y por supuesto pues que en este otro programa vamos tratando de ampliar lo más que se pueda hasta tratar de agotarlo, porque pues, esto da para mucho. Exacto. Siendo un asunto de la mayor importancia para el país, para la población en general, como lo que tiene que ver con la educación, maestro. Y vaya que usted comentaba en su voz, en opinión, sobre el motor de la educación en México. Para la transformación. Para la transformación. Y es importante hablar de ese motor que se da en un sistema del cuerpo humano y que se conoce como cerebro. Sin cerebro no hay motor, no hay pensamiento, no hay estructura. Decía un amigo hace muchos años, estudiante de letras, que el hombre aprende a través precisamente su lenguaje, a través de esa simbología que el cerebro tiene el don dentro de su sistema pensante de poder articular la palabra, la idea, de hacer de la palabra todo un asunto de pensamiento. De ahí la creatividad del hombre en la poesía, en la literatura, en el arte, en el derecho y en las ciencias también duras como las matemáticas. Y la educación, usted lo comentaba que es parte también de lo que yo soy afín, de ese artículo 3º constitucional. El artículo 3º constitucional dice que un fin que persigue la educación es precisamente la transformación a través de un proceso armónico en la estructura precisamente del pensamiento, del aprender y del saber. Armónico en la educación es parte de una línea dentro de un proceso formativo desde la ciencia, pero también armónico en el arte, armónico en el deporte, armónico en la convivencia. Y la transformación dentro de ese proceso armónico que establece el 3º constitucional, actualmente dentro del rompimiento de paradigmas forma parte de una cultura de paz. Sin educación no podemos entrar a una cultura de paz. Y la cultura de paz ha sido un detonador fundamental dentro de las convivencias de sociedades como la nuestra, la mexicana, sí, como la alemana, como la francesa, como la chilena. Y todos buscamos en ese proceso educativo una cultura de paz. Oiga, maestro, también actualmente el artículo 3º señala pues el hecho de
dejar de lado todo tipo de fanatismos. Claro. Y dentro de la construcción, por mencionarlo de alguna manera, del México contemporáneo, del Estado moderno mexicano, si nos vamos atrás a esa gran camada que acompañó al presidente Juárez y Claro. que trajo consigo la construcción del Estado laico, Claro. ¿qué importancia tiene el Estado laico en la formación educativa, en la construcción del país, de la educación? Laicismo es libre pensamiento. Esa es la construcción y la estructura filosófica del laicismo. No significa fuera de la iglesia. Puedes estar tú en cualquier iglesia, pero libre pensante. No caer en el fanatismo, a lo mejor con prejuicios, sino estructurar el humanismo rompiendo la situación fanática que muchas de las veces el hombre hace precisamente ataduras a su libertad a través de esos sistemas fanáticos, que no es propio de México. Afortunadamente. Son situaciones, por ejemplo, que al final de cuentas, los musulmanes, por ejemplo, entran en una situación tan fanática que una mujer, si no va acompañada con un hombre, pues es una mujer donde ellos pueden perjudicar. Los mexicanos hemos tenido procesos muy diversos dentro de la historia correspondiente. A Juárez le tocó. Juárez precisamente entró en una situación histórica muy importante en un proceso de un Estado liberal, donde desincorporó los bienes de la iglesia. La separación. Separó los bienes de la iglesia y generó precisamente una situación de rompimiento con los fueros religiosos. Y los hizo establecer una situación de ley basada en un laicismo, pero precisamente un laicismo comprometido dentro de una sociedad, en una situación diferente entre Iglesia y el Estado correspondiente. Oiga, maestro, a propósito de el laicismo como una forma de visualizar o una concepción propia de las cosas, ¿actualmente es vigente en nuestro país o usted encuentra algunos visos de que está siendo? Yo creo que sigue siendo actual el laicismo y ha sido importante de un proceso que se conoce el liberalismo. Sin liberalismo no puede darse precisamente la estructura de un Estado laico. Afortunadamente vivimos en un Estado laico, un Estado civil. Afortunadamente no estamos gobernados por un tributo dogmático religioso. No obstante que la Constitución de 1824 estableció como una obligación de fe religiosa que usted precisamente fuera parte de un proceso de catolicismo, actualmente nos encontramos con una constitución de corte liberal. Si bien es cierto, hay una separación entre la Iglesia y el Estado, artículo 130 constitucional, donde el Estado tuvo la facultad de darle personalidad jurídica a las religiones, pero también el Estado tuvo la facultad de establecer y de fortalecer dentro del propio liberalismo, y podemos citar a don Jesús Reyes Heroles en su obra del liberalismo en México, esa separación entre el Estado y la Iglesia. Tuvimos muchos conflictos después de la Revolución, conflictos religiosos muy fuertes que desencadenaron una guerra. Sí, aquí en el occidente.
Y Jalisco fue parte Sí. también importante de esa guerra, los Altos de Jalisco, Michoacán fue parte importante Claro. de esa guerra, Nayarit fue parte importante de esa guerra Guanajuato. que se le conoce como la Guerra Cristera, que costó muchas vidas, mucha sangre. Pero se tenía que consolidar el Estado laico. Claro que había cuestiones exageradas con calles dentro de ese Estado laico correspondientemente. Sobre todo de crear también una iglesia católica, apostólica y mexicana. No nos podíamos comparar con la situación de los ingleses, que hicieron una religión de Estado, separada precisamente del Vaticano, de Roma. México tenía y tiene otras tradiciones que se han respetado por la propia Constitución, por los usos y las costumbres de los mexicanos. Pero el Estado laico sigue siendo vigente. Oiga, maestro, ¿y cómo dimensionar, cómo entender qué importancia tiene la libertad de cátedra? La libertad de cátedra es fundamental. No significa que usted a pie juntillas diga lo que dice el texto, que usted le deja al alumno. Ese texto, ese libro que el alumno dosifica y que usted a través de ese proceso pedagógico se convierte en un facilitador, hace que fluya la idea y que haya interpretación de la idea con una libertad de pensamiento y libertad de cátedra que se discuta a través de un diálogo áurico. Y entonces el alumno se esfuerza, pero también refuerza su conocimiento y debate sus posiciones de ideas y de conocimientos con el profesor. Y el alumno, en esa libertad de cátedra, sin romper la metodología y el cuadro preciso de las unidades de aprendizaje, hace del dominio del conocimiento una educación facilitadora, pero también emprendedora y enriquecedora de ideas. Muy interesante, maestro. Por otra parte, con independencia de cuestiones ideológicas, pero las tendencias o orientaciones de carácter social y también, ¿por qué no?, también los modelos económicos, las políticas económicas, ¿cómo impactan en la educación? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la preparatoria, la Universidad de Guadalajara se decía que era una universidad popular del pueblo y para el pueblo, con cierta orientación de carácter hasta socialista. Y si nos vamos más atrás, con el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, pues se comenta por muchos asustadizos mexicanos que era un régimen con ideas socialistas, socializadas, pues las políticas en educación. Pero luego ya pareciera ser que en los últimos años hay una tendencia a educar para el mercado, apartándose de carácter de corte corporativo, apartándose de una cuestión humanista, maestro. ¿Qué nos puede usted La comentar? educación en el sistema capital o capitalista siempre ha servido al capital. Por ejemplo, formamos fuerza humana para las empresas. Formamos fuerza humana para el trabajo. Formamos fuerza humana para el pensamiento filosófico. Pero siempre establecen ideas e ideologías correspondientes. Cada uno, por ejemplo, hace un vínculo del pensamiento con una idea que lo convence a uno. Por ejemplo, hay gente que dice, yo soy marxista, pero también hay gente que dice, yo soy maoísta, a lo mejor más radical. A lo mejor otros dicen, yo soy trotskista, todo todavía es más radical. Pero también hay personas que decimos, por ejemplo, yo soy positivista. Pero cada uno con sus tendencias.
Por ejemplo, hay un pensador chileno que a mí me encanta mucho que se llama Hugo Semmelmann y creó una escuela de pensamiento, un pensamiento crítico latinoamericano, un pensamiento que va con una corriente a través de una presencia y una existencia con América Latina. Porque América Latina tiene muy similares problemas, muy diferentes a las potencias del norte, muy diferente hacia el norte o hacia Europa. Por eso hay una palabrita a mí que me gusta mucho, la epistemología. Y entonces Semmelmann habla de una epistemología latinoamericana que rompe con los epistémicos europeos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. México pues siempre también ha volteado la mayoría de las veces hacia Latinoamérica. Creo que nos consideramos más latinos, que si bien es cierto estamos más cerca de los del norte, inclusive tenemos tratados comerciales con ellos. Lo menos cierto pues es que los países de Latinoamérica siguen viendo a México como el país, la patria grande, pues algunos comentan así, por virtud de esas similitudes que usted dice. Hay más similitudes que diferencias entonces en la cuestión de la conformación de ese paradigma educativo que se señala. Miren, todo es cuestión también de encontrar la geopolítica correspondiente. Del río Bravo hasta la Patagonia, idioma español. Somos muchos millones de parlantes en este idioma tan hermoso que se llama el español. Del río Bravo hasta la Patagonia, una estructura común, el idioma español. De esas mismas circunstancias geográficas, un concepto religioso. Por eso dicen que la conquista tuvo dos cuestiones muy importantes. Una la espiritual y otra la espada. Pero la más importante fue la espiritual, que nos dio una identidad, y tenemos una identidad nacional latinoamericana, que estamos en los nacionalismos en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, donde usted vea. Muchas similitudes correspondientes, muchas situaciones que nos vinculan con la historia y con un pensamiento precisamente que está fortalecido dentro de una libertad, pero esa libertad que le ha costado mucho a las naciones y a la sociedad desde el siglo XIX principios, y todavía sigue siendo parte de la lucha de la libertad. Hay un enfrentamiento ideológico latinoamericano muy fuerte, también con tendencias correspondientes, pero yo creo en esa libertad laica y liberal, y esa libertad laica y liberal tiene que estar soñada también en una unidad en América Latina. Muy interesante, yo la comparto, maestro, me sumo. Oiga, por otra parte, ya centrándonos aquí en nuestro país, hablemos de el fenómeno aquí en nuestro país, por mencionarlo de alguna manera, de el CENTE. ¿Cómo el CENTE ha sido, o cómo ha venido él a integrarse en este proceso, en este sistema educativo, en este proceso educativo con nosotros? ¿Ha sido impulsor o ha obstruido? ¿Qué nos puede decir, maestro? Yo creo que el CENTE vive otra tendencia. El CENTE actualmente está más ligado, hablo del CENTE con S. Sí, no la CENTE, no la coordinación. Está más ligado precisamente a un proyecto de la 4T. El CENTE ha dejado atrás su historia con el Baster, por ejemplo, su cacicazgo en Jalisco con Juan Alcalá. Sí, cómo no. El CENTE ya vive otra realidad, y una realidad que se hace precisamente más apegada a un proceso de libertad sindical.
Actualmente la propia reforma hacia la Ley Federal del Trabajo, la reforma también hacia los colectivos correspondientes con los sindicatos, apegados a una libertad de voto, el CENTE comienza a transformarse. Y ya no es la imposición de delegados que votaban por sus representados en los convenios o consejos correspondientes que el CENTE, hablo de las dos secciones, tanto 16 o 47, hacía. Votaba precisamente un delegado en una secundaria, salía y se iba a una convención a nivel estatal y votaban los delegados, cerraban puertas, cerraban paredes, cerraban círculos y salía precisamente el insaturado correspondiente. Hoy ya no. Ahora el que quiera llegar a representar a los maestros, tanto de las 16 o 47, tiene que convencer. Más importante, donde el CENTE se ha transformado, y lo puedo decir Céspedes en México, tiene que rendir cuentas. Y se suma a la 4T. Su situación política yo la desconozco. Así es. Pero sí hay una apertura en ese proceso de libertad y en ese proceso de respetar el voto. ¿Y en la educación eso qué impacto puede tener? ¿Será bueno o será...? La educación, por excelencia, tiene que ser democrática. Y de la democracia, dice la propia Constitución, la define como una forma de vida. Sí, buen punto de partida. Y yo creo que si entre más entremos a un proceso democrático dentro de las estructuras de educación básica, escuelas normales, centros de investigación, como el propio Instituto de Investigación y Docencia para el Magisterio, la educación se va a fortalecer y va a elevar su calidad educativa. Porque ya no va a ser el delegado o ya no va a ser el líder sindical que estaba en la nube. Ya va a ser el líder sindical que está con la gente, con su gente, con sus representados. Y esa situación va a fortalecer la educación dentro de las propias estructuras de la Secretaría de Educación Pública y la propia de Jalisco. ¿Por qué? Porque no va a prevalecer precisamente el cacicazgo. El diálogo, el instrumento de la voz, de la palabra, de la acción, para hacer y convencer. Esa es la parte medular de ese proceso educativo y de ese proceso del CENTE con ese, que para mí es muy importante. Maestro, en este momento actual, ¿cómo usted encuentra el actuar de la CENTE, de la coordinadora? Por favor. Caprichosa. A mí unas situaciones que me duelen es que utilicen a los profesores y a los alumnos para un capricho. ¿Por qué hablo capricho? Porque son intereses muy particulares, no es el interés común. La educación sí es un interés común. El que asista a mi hijo al aula y esté con su profesor es un interés común. Pero que se lleven a los profesores y a algunos alumnos a tomar vías de tren, sobre todo en Michoacán, a mí no me gusta. Y que la hora clase se desperdicie en un capricho que ni político es. Es un capricho que yo no encuentro dirección. Más sin embargo, pues dicen que ese CENTE con C viene precisamente desde los gobiernos o el gobierno de Oaxaca. Es una situación de riesgo. No sé si actualmente todavía el gobernador de Oaxaca haga una situación de desorden en ese proceso educativo. Pero eso tiene que terminar, porque no es posible una radicalización violenta de la educación
porque la educación no es una cuestión de radicalismo ni de violencia, es de armonía, es de un constructo pensante. Por eso el docente se convierte en un decente porque cumple con su hora de trabajo o sus horas y sus tiempos correspondientes, porque escribe, publica, difunde, participa, incluso en direcciones de tesis. Sí, fíjese que no es sano ni tampoco conveniente esa radicalización. Exacto. Ojalá y se busque pues los conductos y se logren resolverse las problemáticas. Claro, Siempre el diálogo es importante. Oiga, maestro, y si nos brincamos a la situación actual de la educación superior en el país. Nosotros somos catedráticos en la educación superior, en este caso en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo visualiza, cómo encuentra usted la educación superior en este momento? Cada día es un reto. Cada momento es un reto. Cada clase es diferente. Cada programación y cada planeación educativa en esa diferencia correspondiente tiene precisamente un objetivo, la transformación del ser humano. Y la educación superior, desde un pregrado a un posgrado, es la cereza de pastel de la educación, desde la media superior hasta la básica. La educación superior es el equilibrio social dentro de un desarrollo transformador de una sociedad, de un país, de una comunidad y de un pueblo. La educación superior es un eje servidor. ¿Y por qué servidor? Hace rato comentábamos de nuestros egresados de medicina que están en un internado o en un preinternado. Internado. Esa parte importante es la parte teórica práctica en un proceso de las ciencias médico-biológicas. Que si bien es cierto, tienen la teoría correspondiente, es donde queda el nervio de este dedo X o Y. Cuando yo tengo problemas para levantarlo, ellos saben de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque son los científicos preparados para transformar a la sociedad si a mí me curan. Por eso el alivio y la salud con la educación son un vínculo importante. Y con la libertad, con el derecho, son otro vínculo importante. O con las estructuras tecnológicas de las ingenierías, son un vínculo importante que generan una armonía correspondiente. Y la educación superior es medular dentro de un proceso precisamente de desarrollo del Estado. Los muchachos egresan, por ejemplo, en nuestra línea de investigación como abogados, ¿sí? Y cada día nos cuestionamos qué estamos formando. ¿Y qué formamos? Por ejemplo, vamos a hablar de nuestra división de estudios jurídicos en CUSH. Yo, por ejemplo, cuando entro en el nuevo CUSH, que está hermoso, Belénes. veo un elevador que tiene figuritas de viejitos como yo, sillas de ruedas, mujeres embarazadas. Pero no lo usamos los viejitos, no obstante que está ahí el símbolo, lo usan los jóvenes. Sí, los jóvenes. Y los jóvenes no te dejan subir. Y entonces tú dices, ¿qué estamos formando? ¿Hacia dónde vamos? Cuando en el derecho formamos para acatar los enunciados normativos, para crearlos, formarlos, transformarlos, reflexionarlos, criticamos, pensamos. Pero en algo tan sencillo tú ves y dices, ¿qué estamos formando? Interesante. Oiga, maestro, ¿hasta dónde usted encuentra vigente esa frase tan trillada que se suele también externar de que los maestros somos agentes de cambio, agentes sociales de cambio y parte importante en la transformación? ¿Sigue estando vigente o ya hay que ver, visualizar las cosas de otra forma? Yo creo que el maestro es un transformador social.
Y es transformador social porque a diario rompe el paradigma de la ciencia. Convierte el aula en un proceso educativo científico, donde se auxilia precisamente con las ciencias de la educación, planea, programa, incluso establece técnicas didácticas y pedagógicas correspondientemente. ¿Para qué? Para mejorar los aprenderes y los saberes. Y a diario, como agente de cambio o como eje transformador o como facilitador correspondiente, el alumno se retroalimenta y evalúa y dice: el maestro Jerónimo es un buen profesor. O el maestro Eduardo, que lo tenemos aquí sentado, es un excelente profesor. Y no hay situación más hermosa como agentes de cambio, porque somos unos apóstolos de la educación. Cuando al alumno lo ves profesionalmente y te dice: maestro, muchas gracias. Y es una satisfacción tremenda. Es lo más hermoso que yo he visto en mi vida. Vale la pena. Y eso es hermoso. Porque, vuelvo a decir, como decía Vasconcelos, nos convertimos en apóstoles de la educación. Y el apóstol de la educación siempre precisamente da la palabra más hermosa que nos enseñaron: agradecidos. Con eso nos quedamos, maestro, y pues también yo muy agradecido con usted. Gracias, maestro. Muy agradecido por ya ser integrante de este equipo de trabajo y quiero pedirle que nos siga, por favor, acompañando. Con mucho gusto. Compartiéndole a la audiencia de otros más temas que todavía tenemos por platicar. ¿Cómo dice usted? Que hable lo que... El que tenga algo que decir, ese es el mejor momento. ¿Le entramos, maestro? Le entramos. Seguimos. Entonces, muchas gracias, maestro, y vamos le pido por favor que nos acompañe para la conclusión del programa. Vamos al otro lado del estudio, al rincón que más le gusta a nuestra caricatura, Júpiter. Vamos al rincón de Júpiter. De esta manera damos por terminado este programa. Los esperamos para el próximo jueves y les recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó usted bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Su servidor Jerónimo Flores González se despide de ustedes. Hasta la próxima, maestro. Un placer, como siempre.